Pronunciamientos, no hablemos, hablemos de ocultamientos. Las crisis en el ámbito de la comunicación tienen la capacidad de poner en jaque a cualquier organización sin discriminar a qué se dedique. Es por esta razón que vamos a documentar cómo la Policía Nacional del Ecuador, como institución, enfrentó una de las crisis más fuertes y mediáticas de su historia. Soy Elizabeth Otavalo Paredes, madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio el 11 de septiembre del año 2022. ¿Cuáles fueron los primeros pronunciamientos que usted presenció a partir de la desaparición de María Belén Bernal? Pronunciamientos, no hablemos, hablemos de ocultamientos. La policía, desde el primer día que mi hija entró a la Escuela Superior de Policía, donde forman a policías, y nunca más volvió a salir con vida. La policía, desde que María Belén Bernal desapareció, supuestamente el 11 de septiembre, la policía no hizo un ápice de seguimiento ni de investigación. Cuando Germán Cáceres dijo que le había dejado en la calle Simón Bolívar a las 11 de la noche. Desde ahí debieron a él capturarlo, detenerlo, ponerlo en investigación, y no hubiéramos tenido tanto padecer de Elizabeth y su familia, y la policía logró que estemos agotados. En el testimonio de Elizabeth Otavalo menciona que las investigaciones debieron centrarse en aquellos que estuvieron y vieron por última vez a María Belén Bernal. Sin embargo, lo que vivió fue muy diferente. En medio de tanta búsqueda, preguntas y caos, lograron que la gente se desgastara y agotara sus fuerzas en buscar lo evidente. ¿Hasta qué momento la policía se mantuvo con el ocultamiento de información y procesos que menciona? Desde el 11 de septiembre hasta el 22 fue un proceso completamente engorroso. Una policía que demostraba a la madre de María Belén que no conocían de planificación. Eso era mentira. Una policía que me llevaba a lugares donde solamente me quería aplicar un tontómetro y no encontrábamos a María Belén. Una policía que sin equipo de búsqueda, sin drones, sin ningún proceso para encontrar al posible cuerpo de María Belén, me engañaban y solamente me decían: señora Elizabeth, estamos buscando. Elizabeth Otavalo denuncia la evidente ineficiencia del proceso de búsqueda del cuerpo de su hija. Desde que se ofrecieron 15 policías a buscarla, exploraron supuestos lugares sin encontrar nada. Finalmente, a la 1 de la madrugada del 22 de septiembre, estos policías, sin autoridades ni testigos, hallaron el cuerpo de María Belén Bernal. Sin embargo, no fue hasta las 9 de la mañana que informaron al ministro del Interior de este entonces, señor Carrillo, y dieron declaraciones en televisión, junto a la Secretaría de Derechos Humanos. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, se enteró del hallazgo del cuerpo de su hija a las 12 del mediodía de ese día. En cuanto a las estrategias de manejo de crisis, se evidencia un exceso en la aplicación de la estrategia de silencio, la cual se utiliza solo cuando la situación es controlable y no va más allá de rumores. Sin embargo, en este caso escaló a nivel público, revelando la arrogancia de quienes manejaban la crisis y la falta de transparencia y delegación de responsabilidades. A medida que se esclarecían más evidencias en contra de Germán Cáceres, culpable de la muerte de María Belén Bernal, la Policía Nacional se esforzó por difundir información sobre sus acciones. La situación empeoró con rumores que perjudicaron la imagen de la Policía Nacional, sugiriendo que crearon trolls para difamar a Elizabeth Otavalo en redes sociales, acusándola de ganar dinero con la tragedia y cuestionando su estabilidad emocional. Y sembraron tantas semillas de mentiras que eso comunicacionalmente me hizo mucho daño. Elizabeth Otavalo también menciona que los informes y la transparencia antes, durante y después del proceso en el que Cáceres escapó fueron inútiles y poco tranquilizadores para ella y para todas las personas pendientes del caso. Eso es una vergüenza.
un policía investigado por la policía, ¿qué transparencias podría haber? Ella entiende la institucionalidad que prevalece en la Policía Nacional, pero también se mantiene firme en su crítica. Ellos mataron a mi hija. Y digo en general, no solamente Germán Cáceres, porque mi hija entró con vida. Ahí hubieron muchos elementos, muchos servidores policiales que escucharon el grito de auxilio de María Belén por más de 10 veces y no le ayudaron. Eso significa el gran espíritu de cuerpo que siempre ha habido en la institución. Con la docente Sandy Chávez nos contará un poco cómo abordaron ellos comunicacionalmente el caso de María Belén Bernal. ¿No es cierto? En el caso de Elizabeth Otavalo se conoció que el femicida, el esposo de Elizabeth Otavalo, que ahora está obviamente en prisión en la cárcel 4, recibió la ayuda o debió haber recibido la ayuda de otras personas dentro de la instancia policial, porque las condiciones en las que fue sacado su cuerpo y las condiciones de movilidad en las que fue retirado su cuerpo del espacio policial daba cuenta de que él no pudo haberlo hecho solo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ya no se lograron revelar dentro de la investigación, y al que se le sancionó fue al esposo y femicida de María Belén Bernal. Yo creo que antes que fake news comenzaron a invisibilizarse algunas de las cosas, ¿no? Pero en el caso de María Belén Bernal fue, por ejemplo, un tema muy anecdótico, porque creo que gran parte y el alcance que tuvo el caso de María Belén Bernal se dio a que los medios de comunicación masivos sí se posicionaron en contra del femicidio. Recordarán ustedes que aparecieron como otros involucrados, un subteniente que aparentemente, diría que no aparentemente porque ya fue juzgado, pero que vio el tema vio más bien a la víctima en el caso del teniente involucrado, ¿no es cierto? Vio a la víctima en la habitación y él no llamó la atención, no lanzó alarmas, entonces él también estuvo involucrado. En ese caso específico de la sanción a ese oficial, más bien ahí sí se trabajó mucho con el tema de fake news e incluso yo diría que también con el tema de, ¿cómo se llaman estos? Se me va el nombre de los bots, estos que se crean para generar noticias contradictorias y para lanzar además afirmaciones en contra de Elizabeth Otavalo. Se estaba desvirtuando mucho su lucha en el tema del internet, se trabajaba mucho con contenidos en el sentido de que Elizabeth Otavalo estaba luchando solamente para beneficiarse económicamente y esa era un poco la fake que se estaba posicionando, ¿no? Entonces se desvirtuaba así. Nos enumera cuáles fueron las estrategias que ellos utilizaron para abordar el caso. Lo primero es la articulación, lo otro es construir discursos que se basen en el tema de la sororidad y lo otro es establecer mecanismos de empatía, diciéndole si a nosotros nos pasó, si a Elizabeth le pasó, si a otra persona le pasó, a ti también te puede suceder. Y en esa medida, ese tema del discurso que nos hacía sentir un dolor en colectivo, creo que fue un buen proyector un buen disparador más bien, para que exista una articulación entre colectivos. Ahora, el caso de María Belén Bernal también tuvo, diría yo, ahí un valor agregado importante, que es el tema de que no solamente la movilización se dio en Quito, que era el lugar donde se dio el femicidio, sino que se logró una articulación a nivel nacional. ¿Cuál es la perspectiva que queda sobre la imagen institucional de la Policía Nacional y tal vez si tiene mejora o reparo? En el caso de María Belén Bernal específicamente, yo creo que la imagen de la institucionalidad policial quedó muy menoscabada, incluso si ustedes recordarán, el gobierno de ese entonces, de Guillermo Lasso, decidió como una especie, entre comillas, de reparación, nombrar a una mujer como comandante de la Escuela de Formación de Policías. Sin embargo, las mujeres de los colectivos y la propia Elizabeth Otavalo no se sentían satisfechas con esa medida porque no pasa porque esté una mujer allí, sino como desde la política misma gubernamental y desde la política, desde el quehacer de protección de la Policía Nacional, justamente se dé eso, se dé resguardo a cualquier persona en el Ecuador, pero a las mujeres sobre todo. Entonces uno llega a cuestionarse cómo puede pasar eso en un lugar de policía en donde se forman los ciudadanos que están encargados de darnos resguardo.
Con lo que hemos escuchado y vamos a escuchar, podemos concluir que la imagen de la Policía Nacional, el reparo va más allá y sería algo estructural. Esos han sido elementos que incluso han profundizado más la crisis de la policía, porque se ve que hay una formación deficitaria. La debilidad de la policía probablemente se ve reflejada en el comportamiento de la sociedad, porque la sociedad se enfrenta a la policía. Es decir, es una institución que no tiene el respeto de los ciudadanos. Hay un evento masivo por fiestas de Quito, la policía interviene y los ciudadanos golpean a la policía. Hay un operativo para, allanar una casa de supuestos narcotraficantes y los narcotraficantes responden a bala a la policía. Cuando hay una sociedad que ataca a su policía, que le responde a la policía, que agrede a su policía, es una sociedad que no respeta esa autoridad. El caso de María Belén Bernal, uno lo pudiera analizar en contexto y pudiera pensar que se trata de un caso aislado en la visión más optimista del hecho. Sin embargo, hay que entender algunas estadísticas que se han forjado a lo largo de la policía. Aquí mismo la Universidad Central del Ecuador, hace algunos años, graduaba en una maestría de comunicación organizacional a uno de los comunicadores del Ministerio del Interior. Este comunicador hizo un análisis sobre la comunicación interna, el clima, la cultura comunicacional, organizacional que tenía. Identificaba algunos factores, pero que eran muy preocupantes. Uno, el índice de suicidios. El índice de suicidios es muy alto en la policía para lo que debería ser una institución que más o menos te garantiza una estabilidad laboral o un clima laboral que se precie de tal. Creo que la situación de la formación en temas de comunicación de la policía ha gozado de cierto celo incluso por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Estudiantes de la Facultad de Comunicación, esta misma, realizan, por ejemplo, algunos entrenamientos en medios de comunicación, media training, con organizaciones de las Fuerzas Armadas, con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con el Ejército. Y uno de los indicadores que obtenían estos estudiantes es que tomaban como modelo a la policía, porque en la policía tenían una formación en comunicación mucho más anticipada. De hecho, no olvidemos que los policías generalmente estudian derecho, son abogados, a la par de su formación policial está el derecho e incluso tienen anticipadamente algunos programas de media training. No conozco al interior la policía, pero sí he conocido con algo más de rigurosidad a lo que ha sido las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas miraron como cierto modelo a la policía. Me llama la atención y ellos probablemente tengan algunos otros y mejores argumentos para motivar esta decisión de tener como ciertas cuestiones para emular, para imitar y para implementarlas en sus propias organizaciones. Para el manejo de esta crisis, la policía como institución tuvo algunos aciertos y varios desaciertos, quizá por el estrés que genera enfrentar crisis de estas proporciones o porque simplemente el equipo encargado de manejar esta situación no tenía la preparación suficiente para hacerlo. Pero aquí plantearemos lo que según la teoría de negociación y manejo de crisis de comunicación se debió haber realizado. Primero empecemos comprendiendo que, independientemente del caso, la crisis no estalla de un momento a otro. Esa es una de las fases y se conoce como escalada, y ocurre cuando las partes están peleadas y cada una quiere tener la razón. En este caso, era la institución contra los ciudadanos que clamaban justicia. Pero siempre hay una fase primaria en la que se pueden tomar acciones y contener un conflicto. Estas acciones deben ser transparentes y no tratar de esconder lo que pasó. Como segundo punto, podemos identificar el tipo de conflicto al que nos enfrentamos, guiándonos de las teorías del conflicto. Podemos identificar que la policía se enfrentaba a un conflicto realista, ya que los intereses de la misma institución se ven afectados, lo que atenta directamente con su credibilidad y su poder.
Por otra parte, los ciudadanos sintieron la justicia como un recurso escaso. Identificados estos puntos clave, pasemos al tratamiento y administración del conflicto. En este caso, se debía usar el enfoque basado en el proceso, en el cual se desactiva el conflicto. Existe una confrontación directa y como resultado existe colaboración de las partes. Si la ciudadanía y las partes afectadas buscan justicia, lo más prudente era hacerle ver a la ciudadanía que la institución también la buscaba. Es decir, pensar desde la lógica de la ciudadanía. Para solucionar este conflicto en lo que tiene que ver con lo comunicacional, respetando los otros campos que engloban esta crisis, se debió utilizar el modelo tradicional lineal de Fisher y Uri, modelo estructurado en el cual las partes separan a las personas del problema y buscan soluciones justas y objetivas, centradas en intereses comunes. En este caso, el interés común de la policía como institución encargada por deber constitucional de hacer cumplir las leyes y de mantener la paz dentro del territorio, y el interés de una madre que busca justicia y que las leyes se cumplan. Para mí, como madre de María Belén, ¿cómo queda la imagen? La Policía Nacional para mí no tiene el respeto.